Darío García, muy buenas tardes. Muy buenas tardes, ¿qué tal? Bueno, ¿con qué te quedas de esas declaraciones de Christine Lagarde y en ese caso si has apreciado algún tipo de impacto en el mercado o el mercado sigue lo suyo descontando ya esas dos subidas de tipos? Pues creo que en este caso las palabras de Christine Lagarde, que complementan un poco a lo que ya comentó la semana pasada, no es tanto desdecirse de lo que dijo la semana pasada, sino intentar dar una mayor claridad a los comentarios que hizo, que fueron quizá demasiado directos. Lo cierto es que sobre todo el impacto está en evitar que haya un sobrecalentamiento de determinados sectores de inversión, como por ejemplo la banca, y que la perspectiva de una inflación en torno al 2% para la eurozona que pueda tener lugar a finales de 2022, principios de 2023, lo que está marcando sobre todo es la hoja de ruta para ver las primeras subidas de tipos de interés. Pero como ya ha pasado en otras ocasiones anteriores, muchas veces el Banco Central Europeo no ha podido mantenerse en su política cuando la Reserva Federal ha sido más agresiva en este contexto. Y si bien hemos visto que en Estados Unidos se espera que pueda haber incluso hasta 5 subidas de tipos de interés en este 2022, las perspectivas de muchas casas de análisis apuntan a que antes de que acabe este año podríamos ver entre una o incluso 2 subidas de tipos de interés para intentar alinear el esfuerzo sobre todo en el tipo de cambio del euro dólar con respecto a lo que tenga que hacer en este caso la Reserva Federal. Finalmente el IBEX 35 pues se cierra por debajo de los 8.600 a pesar del empuje que veíamos hoy en las acereras y también en los bancos. Darío, estamos observando en las últimas sesiones precisamente en España los movimientos de Acerinox o de ArcelorMittal porque últimamente están mostrando bastante fortaleza dentro de la composición del índice. ¿Qué debemos esperar de estas compañías en esta primera mitad del año? Pues por un lado, las acereras lo que estamos viendo es un incremento de su cotización por la evolución positiva que está viendo en algunos metales industriales, como por ejemplo el aluminio. De hecho, si comparásemos el gráfico de Acerinox o más concretamente el de ArcelorMittal con el aluminio, veremos que hay una correlación bastante importante. Y aquí sí que podemos indicar que un incremento de la materia prima supone un incremento de la facturación y por lo tanto del beneficio de las compañías, algo que por ejemplo no se puede equiparar de manera directa en las compañías energéticas. Ya hemos visto que muchas de las energéticas también compran en los pools de suministro la energía y si bien facturan más porque hay un incremento del precio de las materias primas, como por ejemplo el gas natural, también hay un sobrecoste para comprar precisamente esta para poder suplir de energía, bueno, pues a los clientes. Y aquí estamos viendo pues cómo hay una corrección general en un sector que está empezando a quedarse en un segundo plano, un sector energético no solo a nivel de las renovables, que están también muy lastradas ya desde el año pasado, sino las energéticas con carácter general, salvo alguna excepción, como hemos visto en el caso de Naturgy y en el caso de Repsol. Mientras que, bueno, pues las subidas que están apoyando hoy el contexto del IBEX 35 o al menos han contenido las caídas que hemos llegado a ver al índice en los 8.500 puntos es el sector bancario, que descuenta que va a haber subidas de tipos de interés y si bien directamente puede que veamos tardar un contexto de ingresos o incremento de los ingresos directos ante una política de tipos de interés del Banco Central Europeo, no debemos olvidarnos que muchos de los grandes bancos tienen exposición internacional en zonas geográficas donde los tipos de interés son mucho más elevados. Tenemos al Banco Santander, por ejemplo, en Estados Unidos y en Reino Unido, o el caso de Sabadell, mucho más evidente con su filial TSB, que con las subidas de tipos de interés del Banco de Inglaterra a finales del año pasado y esta segunda que hemos tenido recientemente, pues lógicamente supone una expectativa de mejor negocio para la entidad catalana. Darío, mañana vamos a seguir conociendo resultados. Vamos a mirar, por ejemplo, a las cuentas de Pfizer, de BNP Paribas, hablas precisamente de bancos. ¿En qué punto estamos de esa temporada de resultados? ¿Qué es lo que nos queda por conocer? Y, bueno, pues, ¿qué evaluación estáis haciendo? Pues estamos en pleno ecuador de resultados. Muchas de las grandes compañías ya han presentado sus resultados. Al final no dejan de ser un reflejo a nivel agregado de lo que puedan presentar el resto de compañías, salvo excepciones que por aspectos fundamentales no hayan tenido un buen desempeño o hayan tenido un desempeño extraordinario por encima de la media. Sí que estaremos muy pendientes del resto de bancos europeos como BNP Paribas. No debemos olvidarnos que es uno de los grandes bancos europeos a nivel de inversión y puede que nos encontremos con una estructura muy similar a lo que presentaron los bancos estadounidenses y algunos de los grandes bancos europeos, como por ejemplo el Santander, el BBVA o Caixa, que hemos visto
una liberación de las provisiones precisamente para impagados que han supuesto unos beneficios extraordinarios y una mejora de la contratación de productos financieros como por ejemplo las hipotecas. Y en el resto de sectores, en el caso de Pfizer, estaremos muy pendientes de lo que nos tengan que presentar, dado que están pendientes de que haya una nueva aprobación junto con BioNTech para esa nueva vacuna o esa nueva versión de la vacuna para que sea mucho más eficaz y más eficiente con las nuevas variantes como la de Omicron. Bueno, pues a ver qué tal van con esos resultados, que por cierto, mañana también publica Peloton, que es una de las compañías que está hoy disparada en Wall Street, después de conocer el interés, se ha publicado en prensa que Amazon, Nike podrían estar detrás de la empresa de equipaciones deportivas, así que a ver qué tal van esas cuentas. Darío, gracias, hasta mañana. Igualmente, gracias, hasta la próxima.